Hola, la lectura de hoy es Los mitos que nos dieron traumas de Juan Manuel Zunzunegui. México al diván para superar el pasado en 5 sesiones. Esta es la primera sesión, Viaje al inconsciente del mexicano. Lo escucho, México. Estoy aquí porque quiero saber por qué soy poco colaborador, personalista, egoísta, no sé y no quiero trabajar en equipo, soy desconfiado y veo principalmente por mi bienestar, sin importarme el valor de la comunidad. Vivo el hoy volteando al ayer sin pensar en absoluto en el mañana. Tengo una extraordinaria visión a corto plazo. ¿Tiene usted alguna idea de por qué es así? Algunas, mire, le cuento. Es que los españoles nos conquistaron y nos saquearon, por eso somos pobres. Es que la Malinche nos traicionó y se unió a Cortés, y por eso los españoles pudieron conquistarnos. Es que los españoles trajeron todas las maldades y todas las enfermedades, porque fíjese usted que aquí no existía ni la malicia ni la corrupción. De hecho, la gente no se embriagaba, aunque hubiera pulque. Fueron los españoles quienes se dedicaron a enviciar al indio. Es que México tiene más de 3000 años de historia, pero los españoles destruyeron nuestra cultura. Es que vino aquí lo peorcito de la escoria de España. Es que los gringos nos robaron el territorio del norte, por eso no somos una potencia. Es que Santana, ese maldito desgraciado, infame, traidor y vendepatrias, se puso de acuerdo con los gringos y por eso perdimos la guerra contra ellos. Porque si esos territorios fueran nuestros, seríamos superpotencia. Es que las potencias extranjeras siempre han querido nuestros recursos. Es que la culpa la tiene el PRI. Es que todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos. Es que Mejía Barón no hizo los cambios. Es que jugamos como nunca y perdimos como siempre. Es que los árbitros están en nuestra contra. Por eso no ganamos en los mundiales. Muy bien. Ya iremos viendo de dónde surge todo esto que usted me ha compartido. Por ahora, el síntoma que más me preocupa es el de esquizofrenia. Dígame, México, ¿desde cuándo sufre usted todos estos delirios de persecución? ¿Está usted consciente de todas las contradicciones que ha estado diciendo? ¿Contradicciones? ¿Dónde? Bueno, si usted no es capaz de descubrirlas, yo no puedo ayudarle. Es importante que usted descubra el origen de ese terrible complejo del conquistado. ¿Complejo? No se burle, es que de verdad nos conquistaron. Esos mendigos españoles nos fastidiaron y nos destruyeron. Bueno, pero algo de español tendrá usted. No la friegue, yo no tengo nada que ver con esos desgraciados gachupines. Bueno, siendo así las cosas, hablemos en náhuatl. ¿En náhuatl? ¿Pues qué me ve cara de indio o qué? Pues no me está diciendo usted que es un indio conquistado. Conquistado sí, pero indio no, tampoco exagere. Déjeme ver si entendí. Los españoles conquistaron a los indios. Me conquistaron a mí, México. Pero ese México estaba habitado por indios, ¿no? Bueno, eso sí. Y usted es un ser conquistado. Así es, no le digo que por esos malditos españoles, esos que conquistaron a los indios. Así es, está muy fácil. Pues algo de indio tendrá usted. Si no, entonces, ¿por qué se queja de una conquista? Bueno, alguna razón tiene que haber para que me vaya tan mal. ¿Y nunca ha pensado que usted mismo puede tener esa razón? Claro que no me está escuchando si le acabo de decir quiénes son los culpables de todas mis desgracias. El mundo está en mi contra. Muy bien. ¿Y no tiene idea de a qué delirio de persecución me refiero? Pues no, pero presiento que usted quiere insinuarme algo. Bien, usted tiene algunos traumas. Uno de ellos es el trauma de la conquista. México ha visto pasar los siglos y sigue usando la conquista como trauma fundamental de su identidad y como pretexto para todas sus desgracias. Este trauma es derivado y lo peor es un gran mito que le han enseñado de generación en generación como estigma que nunca debe ser olvidado. Su origen es una derrota.
Como toda la educación posrevolucionaria se basa en el mito de la conquista, y como todo es un buen pretexto, nos aferramos al mito. De ello se deriva en México la idea de que el mundo entero es nuestro enemigo. Los españoles, Cortés, la Malinche, Santana, Porfirio, los gringos, la globalización, el capitalismo. Y ahí está la tendencia del mexicano a achacar todos sus problemas a alguna maquiavélica fuerza ajena. Nunca se nos ocurre pensar que los problemas de los mexicanos pueden ser culpa de los mexicanos, principalmente porque somos enemigos unos de otros. De este trauma se deriva el síndrome de Maciosare, el miedo a todo, al otro mexicano, al triunfo, al dinero, a los grandes proyectos, a la verdadera independencia, que es la de la mente, al pensamiento libre, a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y, por supuesto, el miedo al español, al gringo y a cualquier extranjero. El complejo del conquistado le genera individualismo y desconfianza. Somos desconfiados, cerrados a la colaboración, no estamos dispuestos al trabajo en equipo. Tenemos crisis de identidad. ¿Qué somos? ¿Indígenas, mestizos o criollos? Esta crisis provoca una desintegración del pueblo. Hay polarización de la sociedad. Como tenemos políticos ruines y mezquinos, el trauma de la conquista siempre ha formado parte de sus discursos arrastramasas. Este trauma se convierte en un discurso de ricos contra pobres, buenos contra malos. La traición es parte esencial de nuestra historia. Se nos ha enseñado que nacimos no solo de la derrota, sino también de la traición. La Malinche y los tlaxcaltecas unidos con el invasor, cuando en esa época no había mexicanos. En cambio, sí éramos ya todos mexicanos cuando muchos grupos sociales apoyaron la invasión norteamericana o la intervención francesa. Aprendemos y enseñamos que todo aquel que no piensa como nosotros es un traidor. Así lo manejan los políticos y así se deja convencer el pueblo, o sea usted. El culto a la pobreza, amamos la pobreza, le cantamos, le hacemos telenovelas, la enaltecemos y la convertimos en virtud. Soy pobre pero honrado. Y la tendencia al es que, ¿se acuerda? Esquizofrenia. El eterno pretexto que nos exculpe de todas nuestras desgracias. Lo invito a reflexionar lo siguiente. Es absurdo conmemorar una independencia si de cualquier forma nos sentimos un pueblo conquistado y no un pueblo liberado de sus conquistadores. Es imposible que España conquistara México, ya que ninguno de esos dos países existía en aquellos tiempos. México como país mestizo nace hasta que llegan los españoles, que no son nuestros conquistadores, sino nuestros orígenes. La traición hecha mujer, la terrible Malinche, la niña de 17 años que hizo que cayera un imperio, así de ridículo. La Malinche prefirió al extranjero y nos traicionó, como si una esclava de 17 años pudiera elegir y tener ese poder. Otro megamito, el pueblo unido jamás será vencido, gestado del otro mito, que es la revolución, de la cual surgió un partido dictatorial que evitó la democracia todo el siglo XX. Partido Revolucionario Institucional, la paradoja y la contradicción tan propias de México. La revolución significa cambio, lo institucional está quieto, inamovible, conceptos antagónicos. Surge también la frase "me hizo justicia la revolución", que se dice cuando alguien, después de quizá décadas de espera, recibe una dádiva gubernamental o un puesto democrático. Una revolución es un cambio radical de las estructuras del país y eso no ha ocurrido nunca. Por eso el Tata Cárdenas prefirió ser padre amoroso de un pueblo no pensante y lo aglutinó en diversas organizaciones revolucionarias, cada una de las cuales pretende ser el pueblo mexicano, que luchan solo por los intereses de su grupo. Persiguen la dádiva, pero eso sí, al grito revolucionario de que el pueblo unido jamás será vencido. Lástima que el pueblo mexicano no haya estado unido nunca y que ningún grupo social represente al pueblo. Divide y vencerás, una máxima virreinal tomada por el Tata Cárdenas. Un México que vive del mito, de sí mismo, y donde todos tenemos que reafirmar nuestra identidad de forma agresiva gritando "¡Viva México, cabrones!". Para cerrar la sesión México,
le digo lo siguiente: la ignorancia es el mejor aliado de las tiranías, de los que engañan, de los que manipulan masas y pueblos. El conocimiento y la verdad, en efecto, es lo único que nos hace libres. Libres de pensar, de elegir, de cuestionar, de tener un futuro. En nuestro país, los mitos históricos siempre han servido políticamente, han sido eternamente útiles para mover masas, y ciertos personajes siguen siendo usados en los discursos patrioteros para manipular al pueblo. Adicción al pasado y adicción a los mitos. Eso es lo que México y el mexicano padecen. Sus traumas le evitan progresar y lo hacen enemigo de sí mismo. Con el pasado que le han construido, no tiene futuro. Decimos hasta el cansancio que otro tiene la culpa y, como diría Pedro Infante, que viva mi desgracia. El mexicano es el contrasentido total, una madeja de confusiones, un amasijo de ideas torcidas y de historias fantasiosas, una víctima de su pasado, convencido de que merece más de lo que tiene, pero empecinado en destruir su destino y seguir en la eterna búsqueda de culpables, que quiere que México cambie sin que él tenga que cambiar, sueña eternamente con un país mejor, pero sigue construyendo sobre viejos mitos. La desmitificación es dolorosa, pero es vital para cerrar ciclos y seguir adelante. Por el día de hoy terminamos y lo espero la próxima semana. Si te gustó la lectura de este libro, suscríbete a mi canal, dale like, sígueme en Facebook y nos vemos en la segunda sesión, Los traumas de la conquista. Gracias.